Yo soy Sergio Holgado, soy traumatólogo aquí del hospital de la BOT. Soy responsable del equipo de MADCOT, que es un equipo en el que estamos 8 o 9 compañeros. Cubrimos prácticamente la totalidad de las subespecialidades de la profesión. Yo soy el doctor Daniel Aedo Martín, cirujano ortopédico y traumatólogo y superespecialista pues, en miembro superior, en concreto en patología de mano. El hombro es una articulación compleja. Tengo experiencia de pacientes diagnosticados muy base a la prueba radiológica, que no han podido hilarla muy bien con la exploración, con los síntomas, que han recibido ya algún tratamiento pensando que el problema era algo que se veía en la resonancia y que realmente era algo completamente asintomático, y a lo mejor el dolor lo tenía, pues eso, en la articulación acromioclovehicular, por ejemplo. Una simple infiltración, alivias el dolor y efectivamente solucionas el problema. Sí que se dan muchas veces estas circunstancias de que te llegan de segundas, terceras y cuartas opiniones, porque a lo mejor el paciente no se ha enfocado de la forma correcta desde el inicio. Llega un punto de bastante desesperación porque no dan con lo que tiene y una posible solución. Entonces aquí el superespecialista pues juega una carta muy, muy importante. Son pacientes que al final ya la desesperación también va haciendo mella, también el estrés emocional, toda la ansiedad que genera el dolor, es un dolor que no se soluciona. Vienen dolidos en cierta forma y vienen pues también con mucho estrés emocional de una patología que van sufriendo, que no se les ha hecho caso, que no se les ha enfocado de forma correcta. Entonces son pacientes pues que a veces les tienes que dar un cariño extra. Luego también pues son pacientes, por otro lado, que muchas veces son muy agradecidos porque has conseguido reconducir esta ola de negatividad que iban arrastrando y todos estos problemas podido reconducir. Pues a lo mejor no puedes dar una solución definitiva, a veces por desgracia, pues por todo este tiempo que ha pasado, pues luego les puedes mejorar mucho su calidad de vida y ¿por qué no? A veces pues dar en el clavo y curarles. Pero efectivamente, cuando conseguimos dar con la tecla y ya por fin solucionar el problema, es bastante agradecido. Salud para todos. Las malas posturas, el uso intensivo del ordenador y el teléfono móvil, la práctica deportiva o el envejecimiento hacen cada vez más necesario el trabajo de profesionales como los doctores Sergio Holgado y Daniel Aedo. Ellos son traumatólogos del Hospital de la BOT en Madrid, un centro que en los últimos años ha apostado de forma clara por un modelo asistencial basado en la alta especialización médica, el diagnóstico rápido y preciso y una atención centrada en el paciente, reduciendo así tiempos de espera y mejorando la experiencia asistencial. Dentro de este proceso, la traumatología es uno de los servicios troncales del hospital, con una estructura propia y un edificio dedicado a la traumatología avanzada. Allí se concentran consultas externas, diagnóstico por imagen, quirófanos y equipos de profesionales altamente especializados. Profesionales como el doctor Sergio Holgado, especialista en hombro y miembro superior, y el doctor Daniel Aedo, especialista en cirugía de mano y muñeca. Dos médicos con gran proyección que representan una forma de entender la medicina basada en la especialización, la experiencia y el trabajo en equipo. Nos hemos venido al Hospital de la BOT para conocer su trabajo. Esto es Salud para todos. Un podcast de Hospitales Católicos de Madrid con Andrés Moraleda. Estamos hablando hoy de subespecialidades, ¿no? En el caso de la traumatología, esto es algo muy importante en vuestro campo y cada vez más. ¿Por qué es tan importante que os especialicéis tanto en vuestro campo? Pues en primer lugar creo que por todo lo que ha avanzado la especialidad en los últimos años. O sea, sí que es verdad que hemos crecido mucho en conocimientos médicos, o sea, tanto de entender mejor las enfermedades dentro de nuestro ámbito. Hemos aprendido mucho de anatomía, hemos profundizado más de anatomía biomecánica, de histología, entendemos mucho mejor cómo falla el cuerpo y a lo mejor patologías que antes considerábamos que incluso eran similares, ahora vemos que no tanto, que pueden ser como dos entidades diferentes, con dos enfoques diferentes, con tratamientos un poco diferentes. Entonces eso, por un lado, ha ampliado mucho el conocimiento en general de como lo que hablamos de enfermedades, y por otro lado el avance técnico. También el avance técnico, tenemos más herramientas, hemos podido desarrollar técnicas quirúrgicas diferentes, también para distintos problemas. Eso lo que ha hecho es que al final todo el conocimiento y toda la técnica que tenemos que manejar, es imposible que un traumatólogo sea capaz de abarcar todo pudiendo hacerla con calidad, es decir, pudiendo llevar una atención de calidad. Por lo tanto, es como una consecuencia natural que aparezca la superespecialización, es decir, la subespecialización dentro de la propia traumatología. Al final lo podemos, yo creo, desde mi opinión, lo podemos clasificar un poco dentro de, por una parte más patológica, por ejemplo, enfermedades como subespecializaciones como la de tumores, que sí que llevan a cabo distintas técnicas quirúrgicas, pero sí que se encargan siempre del manejo un poco de lo que es una enfermedad común o de unas enfermedades comunes. Podemos tenerlo también un poco enfocado por áreas anatómicas, como en nuestro caso también un poco más por miembro superior, miembro inferior, incluso dentro del miembro superior y inferior, enfocándonos un poco más mano, muñeca, hombro, codo, etcétera. Y luego creo que también algo que es muy relevante
enfocarlo un poco desde un punto de vista técnico, es decir, hay habilidades, hay técnicas quirúrgicas que comparten habilidades comunes, como puede ser el caso de la artroscopia, en el que, bueno, pues un artroscopista de hombro también se va a poder manejar con cierta soltura en una artroscopia de rodilla, y a lo mejor un experto en prótesis va a saber manejarse con soltura también en una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla. Creo que podríamos enfocarlo también de esa manera, ¿no? No sé, Dani, ¿tú qué opinas? Estoy un poco, sí, es un poquito en la línea de lo que opina Sergio, porque desde luego dicen que el saber no ocupa lugar, no sé si ocupa lugar o no, pero desde luego lo que sí ocupa es tiempo. Y es imposible estar formado al mismo nivel en todas las áreas que puede abarcar la cirugía ortopédica y la traumatología a día de hoy. El concepto, yo creo, del médico, traumatólogo, cirujano, traumatólogo, que abarca absolutamente todo tipo de patología, yo creo que ahora mismo pues se ha quedado un poquito desfasado, ¿no? En el sentido de que no vas a recibir la misma atención o la misma práctica, o un médico súper especializado en una región anatómica muy concreta, que ha dedicado todo su estudio y esfuerzo a profundizar en este campo y desarrollarse las últimas técnicas, está actualizado en ese espectro, pues que un médico que abarca mucha más patología de una forma mucho más generalista, pero sin profundizar en ella. Y al final yo creo también el paciente lo acaba demandando. Al final, a día de hoy, está Internet, el acceso a la información es mucho más universal, mucho más sencillo. A golpe de clic puedes encontrar un montón de especialistas, de superespecialistas, y eso pues lleva también al paciente a buscar una atención mucho más personalizada, mucho más dirigida hacia la patología que está sufriendo, y es lógico, ¿no? Pues puestos a elegir a que te traten de una forma generalista, una forma súper especializada, pues vas a elegir la segunda, y es normal. Al final, estos son horas de vuelo en lo que hacemos. Estás conduciendo un Ferrari, estás conduciendo, a lo mejor, es como pilotar un avión. Pues cuantos más horas de vuelo tengas, más experto vas a ser y mejor vas a tomar las decisiones, porque hay situaciones concretas que se te dan muy pocas veces, pero claro, un súper especialista está acostumbrado a verlas, está acostumbrado a manejarlas también. Tu arsenal, tus ases en la manga los tienes ahí para salir de situaciones complicadas, y eso pues al final te da la experiencia de estar trabajando todo el rato sobre un mismo campo, que lo tienes mucho más interiorizado, con muchos más recursos que de otra forma. O sea, yo puedo atender una patología de rodilla, pues realmente la voy a poder atender, ¿no? Porque soy soy un médico cirujano, traumatólogo y ortopeda, y formado y especializado, pero desde luego no voy a saber dar la misma atención que si me viene una patología de muñeca, a la cual estoy completamente formado, y no se me caen los anillos. Si se me presenta una patología que no manejo, no tengo ningún tipo de problema pues en derivarla a un compañero que tenga un mayor manejo y una mayor precisión en este tipo de situaciones, este tipo de patologías. Pues se me llega pues una patología de hombro, lo que sea, pues a lo mejor se la mando a Sergio, que la va a tratar mejor que yo, seguramente la sepa enfocar mejor, y el paciente pues también queda más agradecido. El paciente también agradece la humildad de que sepas, no sé tratar esto, no es mi campo exactamente, pues eso también lo agradece. En este caso, Sergio, tu especialidad es la de hombro. ¿Cuáles son las lesiones o las patologías que más atiendes normalmente? Porque yo creo que cada vez estamos viendo más, sobre todo también con la práctica deportiva, cada vez la gente demanda unos deportes más intensos, y yo no sé si tú estás viendo cada vez más patologías derivadas a lo mejor del deporte, o la mayoría de las que te vienen a lo mejor también son cuestiones posturales, cuestiones de cómo dormimos, que creo que también muchas veces, ¿no? Dices, oye, ¿por qué me levanto con este dolor de hombro? ¿Qué es lo más común que ves tú en consulta? Hay un motivo de consulta, bueno, por supuesto el hombro doloroso, ¿no? Pero la patología estrella por encima de todos es la patología o la enfermedad del manguito rotador, famoso manguito rotador, que efectivamente es algo que está muy ligado con el paso de los años, con la edad, y es verdad que es una zona de un sitio en el que el desgaste, la degeneración tiene efectos claros con la edad, entonces es muy típico de gente más mayor, pero es verdad que en gente joven cada vez es más frecuente encontrar patología, aunque sea más inflamatoria, pero todo muy en relación a la práctica deportiva, porque al final todo, o sea, tenemos, digamos, que una parte muy relacionada con la actividad laboral también, mucho trabajador que trabaja por encima de la cabeza, levantando con los brazos en alto, lo cual le va a machacar bastante y le va a generar inflamación en ese manguito. Y luego también en gente joven, mucha práctica deportiva, mucho deporte de raqueta, mucho deporte natación, deporte de
baloncesto, voleibol, deportes también en los que estamos con el brazo por encima de la cabeza, va a terminar haciendo mella. Y ya no te digo ahora deportes como CrossFit o deportes de alta intensidad que también van a hacer que aparezcan cuadros inflamatorios en gente joven con más frecuencia de lo que veíamos antiguamente. Y eso sí que se ve, pero sí que es verdad que al final el perfil de paciente va a ser diferente. En ambos grupos de edad sigue siendo la estrella, la patología del manguito rotador. Es verdad que el enfoque cambia diferente, o sea, es diferente en una persona de más edad que un paciente más joven. En un paciente joven probablemente vayamos a una resolución completa, una curación completa. En cambio, la gente de más edad vamos a tener que ajustar un poco más las expectativas a intentar persistir sin dolor y poder mantener una función y una libertad de movimientos del paciente, pero bueno, diferente enfoque. Pero sí se nota. Lo has explicado ya un poco, pero ¿qué es exactamente esto del manguito rotador? Porque efectivamente has dicho, ¿no? Quizás deportes de raqueta, trabajos por encima de la cabeza, pero ¿cómo puedo yo saber si en algún momento me empieza a doler el hombro que lo que tengo es un problema con el manguito rotador? Pues el manguito rotador no deja de ser una serie de tendones con sus músculos que están a nivel profundo dentro del hombro y que sí que sirven para mover el hombro, pero principalmente funcionan para estabilizarlo, para que todo funcione bien, permitir que los huesos articulen de la forma correcta. Pero el manguito, digamos que tiene una vulnerabilidad intrínseca, es decir, él por donde está situado tiene que pelearse junto con músculos mucho más potentes que están por fuera, que son los que nosotros nos vemos, el deltoides, el pectoral, los que realmente podemos tocar, y tiene que lidiar primero con ellos, tiene que contrarrestar su función para permitir que todo esté en su sitio y funcione. Y luego dentro de ellos el que más se afecta por excelencia es el supraespinoso, que es como el que tiene aún peores papeletas, pasa por una zona del hombro muy estrecha, por un desfiladero muy, muy estrecho, y generalmente con movimientos de elevación del brazo va a tener un cierto roce de forma constante, que en algunos casos puede ser un poquito más exagerado y terminando haciendo una inflamación. Claro, los pacientes ya tienen una predisposición extra por tener un desfiladero un poco más estrecho o tienen alguna alteración más de la función de la escápula, porque claro, la articulación del hombro es mucho más compleja, no solamente la articulación del hombro como tal, sino son las que le rodean. Pues es verdad que al final podemos tener cuadros de sobrecarga y terminar generando inflamación y dolor que bueno, pues es el motivo, ya te digo, más frecuente de consulta. Esa es la patología estrella, ¿no? El manguito rotador en tu campo. Yo no sé si en tu caso, Daniel, claro, si hablamos de mano y muñeca, ¿cuál es la patología estrella o qué es lo más común que te sueles encontrar tú en consulta? Bueno, la mano al fin y al cabo pues es nuestra herramienta de trabajo muchas veces. Es unas articulaciones más complejas de la mano y muñeca, de las articulaciones más complejas del cuerpo humano, y nos ha permitido pues desarrollarnos evolutivamente pues como lo que somos a día de hoy, ¿no? Utilizamos las manos para recolectar, para fabricar, para manufacturar, y al final pues las damos mucho trabajo. Y esto, pues, dependiendo de la edad, pues acarrea un tipo de patologías u otras. Quizás las que más nos encontramos en consulta pues son los síndromes de túnel carpiano y los dedos en resorte o en gatillo, que esto es pues casi común a partir de la juventud, incluso gente más mayor, pues por el uso continuado o actividades muy repetitivas. Luego, pues en pacientes ya de una mediana edad o de edad más avanzada, pues es muy común encontrarnos la artrosis en la base del pulgar, lo que llamamos la artrosis, pues por lo que hemos dicho, pues por el sobreuso que damos a nuestras manos continuamente. Y también pues son frecuentes las fracturas de muñeca por caídas en pacientes osteoporóticos o en pacientes que se dedican a hacer deportes de impacto o de riesgo, son bastante frecuentes de encontrar. Así como también en pacientes jóvenes, pues patologías ligamentosas como roturas del firocartílago triangular o roturas de los ligamentos escafolunares son a lo mejor patologías que encontramos en pacientes más jóvenes, estas patologías ligamentosas. Pero bueno, recopilando, en la consulta yo creo que más nos encontramos son túneles carpianos, dedos en resortes y la artrosis la artrosis de la base del pulgar, que quizás sea lo más frecuente que encontramos. ¿Y cuándo es el momento de decir, aquí hay un problema? Es decir, porque tú puedes empezar a notar algo aquí en la mano, en la muñeca, pero ¿cuándo tienes que empezar a tomártelo en serio y decir, tengo que llamar a un especialista, a un subespecialista, como es tu caso, y preguntarme qué es lo que me está ocurriendo? Bueno, pues yo creo que lo primero, pues lo que tiene que imperar siempre es la lógica, pero desde luego, si empiezas a sufrir pues una afección que está incomodándote en el día a día, te está impidiendo realizar tus tareas cotidianas, túnel carpiano,
órgano, por ejemplo, está impidiéndote el descanso nocturno porque te está despertando esta mano que está dormida, se te están cayendo los objetos durante el día, te está impidiendo hacer fuerza, no estás desarrollando tus actividades diarias, ya sean en el trabajo, ocio o actividades cotidianas en tu hogar, de las tareas del hogar, pues en el momento de consultar. Y desde luego, siempre que haya algo que preocupe al paciente, pues le vamos a recibir y le vamos a aclarar sus dudas y le vamos a tranquilizar y le vamos a enfocar la dolencia que esté teniendo, ¿no? Pero lo más importante, si alguien está sufriendo pues algo en su día a día que le está impidiendo realizarse, estar cómodo, pues tiene que acudir a visitarnos sin ningún tipo de problema para solucionar sus dudas. Ya le diremos nosotros si es grave o no y se lo intentaremos enfocar de la mejor forma posible, pero desde luego el paciente no se puede quedar con dudas y estar sufriéndolo en silencio. Y en tu caso, Sergio, ¿cuáles son esas señales que no debemos ignorar? Por ejemplo, en el caso del hombro, si empezamos a sentir una molestia, ¿en qué momento tenemos que decir, oye, aquí está ocurriendo algo? Claramente ese dolor que, primero, no va a mejor, va a peor. Y ese dolor que te despierta por la noche, efectivamente, como dice mi compañero, te impide el descanso nocturno. Ese dolor también que va asociado con rigidez, me cuesta mover el hombro, no lo muevo como antes, no soy capaz de abrocharme el sujetador en el caso de las mujeres, no soy capaz de abrir una simple puerta en alto porque no llego. Esos dolores que van generando una limitación de la movilidad también precisan de valoración. Luego lo que decimos, como siempre, con lógica y aplicando un poco de razón, ante un dolor que pues empieza a raíz de un traumatismo, pues también depende un poquito de la intensidad del traumatismo, depende de la existencia de deformidad o no, de dolor intenso, ya no te digo otros casos, dolores que puedan asociar fiebre, enrojecimiento, calor en el hombro, que bueno, pues podemos pensar que pueda ser algún tipo de infección también. Pues todos estos casos pueden incluso que la atención tenga que ser un poquito más rápida en un servicio de urgencias. Pero generalmente estos cuadros de dolor que incluso a lo mejor, aunque estén estancados, ya exceden a lo mejor los 7 o 10 días de evolución, necesita que lo veamos un especialista en hombro para poder hacer una exploración correcta, ver si hace falta pedir algún tipo de prueba y por llegar a algún diagnóstico concreto, porque algunas cosas, si no hacemos algo, no van a terminar de mejorar por sí solas. Yo sé que hay mucha gente que cuando tiene una molestia, cuando empieza a sentir un dolor en el hombro, en el caso también de la muñeca, de la mano, como que le quita algo de hierro o no atiende a esas señales que ya son evidentes, ¿no? De que hay un problema y que puede ser grave, por no enfrentarse a una operación o por el miedo a enfrentarse a una operación, porque dice, oye, me voy a quedar en el dique seco. Por ejemplo, personas que tienen una práctica deportiva intensa y regular no quieren operarse porque dicen, oye, voy a parar y voy a perder masa muscular o voy a perder lo que he ganado en estos meses de cara a una competición. Entonces lo evitan, ¿no? Evitan el acudir a un especialista por no operarse en este caso. Pero la operación entiendo que no es la primera opción nunca. Es decir, vosotros no llega un paciente a la consulta y lo primero que le decís es, no, tú tienes que operarte. Bueno, lo primero siempre tener en cuenta a partir de que el dolor no es normal. O sea, el dolor al final es una respuesta del cuerpo, una respuesta de alerta de algo no va bien. Entonces, siempre que hay dolor, hay alguna causa detrás, hay algún problema detrás, aunque sea un problema, como hemos dicho antes, que pueda ser banal, unas simples agujetas, pero pues siempre hay que valorarlo en los casos en los que creamos que hay que valorarlo. Pero no siempre, por supuesto. O sea, de hecho, en mi caso, la mayoría de las veces, es decir, la mayoría de los tratamientos son tratamientos puramente conservadores. Al final, lo que hemos dicho, la patología más frecuente es la patología de Manguito, y la patología de Manguito en la mayoría de las ocasiones, casi en el 75% de los casos, se trata de forma puramente conservadora. Y cuando hablamos de tratamiento conservador, hablamos de un tratamiento de fisioterapia, rehabilitación, pero combinado, y esto es importante, en el caso de que sea necesario, con tratamientos de infiltración, ¿vale? Y ya os comento, la mayoría de las veces el tratamiento este es suficiente. En algunos casos en los que o bien no conseguimos el resultado que queríamos con el tratamiento conservador o vemos que la mejoría se dilata más allá de algunos meses, que consideramos otros 3-6 meses que consideramos de tiempo el que hay que darle de plazo para ver si es efectivo este tratamiento, pues en algunos casos ya sí tenemos que plantearnos la posibilidad de hacer algún tipo de cirugía. Pero la mayoría de las veces el tratamiento que enfocamos y el tratamiento que es efectivo y que va bien es el tratamiento conservador. Yo pienso que la cirugía no es la primera opción siempre, pues no estoy de acuerdo en esto, porque hay patologías que desde luego la cirugía sí es la primera opción al final, porque sabes que de otra forma el resultado no va a ser el óptimo, no para todas, pero para algunas sí que hay que decirse al paciente la solución que tiene usted es quirúrgica. Ya está, no hay que tampoco
pues darle vueltas a veces a las cosas. Y bueno, pues yo creo que también pues acudir, por ejemplo, a Sergio para una patología de hombro, o acudir a mí para una patología de mano, bueno, a cualquier otro compañero que es súper especialista, pues también afinamos más el tratamiento. Te encuentras a veces pacientes que llevan un bagaje, una peregrinación por un montón de servicios de traumatología, por un montón de compañeros que no han sabido enfocarle la patología en vez de ofrecer la solución definitiva, que a veces es quirúrgica, pues por desgracia, pero es así, pues no han llegado a una curación. Al final lo que has hecho ha sido dilatando en el tiempo una patología y empeorando el resultado porque se ha ido complicando. Entonces a veces sí que hay que indicar una cirugía de entrada, no siempre. Luego también, por supuesto, pues adaptarse a las circunstancias del paciente. No está el tratamiento un deportista de élite con una anciana de 90 años. A lo mejor lo que es el mejor tratamiento para una persona no es el mejor tratamiento para otra. Y eso también hay que hablarlo con el paciente, hay que enfocárselo, ver qué expectativas tiene, qué resultados quiere y cómo se lo puedes amoldar o se lo puedes adaptar lo mejor posible a eso que está esperando este paciente, pues de ti y de los resultados que va a obtener. No siempre va a ser la patología quirúrgica, a veces, o sea, no siempre va a ser una solución quirúrgica, a veces otra sí que lo va a ser, y a veces pues lo trataremos pues como ha dicho Sergio, pues con infiltraciones, tratamiento médico, tratamiento rehabilitador fisioterapéutico, pero siempre pues enfocado a lo que el paciente va a requerir. Y contestando de forma abreviada, patología, o sea, siempre solución quirúrgica de entrada no, pero si es necesaria, pues también tendría que ser así en algunas ocasiones. Entiendo que si hay que llegar, ¿no?, a esa solución quirúrgica, a esa cirugía, el contar con una subespecialización, como es vuestro caso, y entiendo que con unos equipos modernos, avanzados y enfocados, ¿no?, en cada especialidad, entiendo que es una ventaja, tal y como trabajáis vosotros, Daniel. Totalmente, sí, totalmente. Es una gran ventaja es una ventaja para el especialista, que se siente mucho más cómodo tratando al paciente, tiene mucho más recursos, como para el propio paciente, obviamente, porque va a tener una solución o va a tener un enfoque mucho más certero, mucho más preciso y mucho más dirigido que sería de lo que sería de cualquier otra forma. Entonces, al final salimos ganando todos, los médicos y los pacientes, desde luego. Y al final los resultados pues también acompañan más cuando estás cómodo en tu campo. La verdad es que lo que dice primero, por nuestra parte, sentirte cómodo, saber que pocas cosas te vas a poder encontrar que te pillen con el pie cambiado, que te vayan a sorprender, que no vas a saber un poco responder, ya no te digo solo en el manejo inicial, sino también en el momento de la cirugía, pues es algo que el tener una experiencia un poquito más profunda, el tener más bagaje, el estar súper especializado, es algo que nos va a generar una tranquilidad. Yo no me atrevería a hacer muchos tratamientos, por ejemplo, de patología de pie, porque sé que el resultado no va a ser bueno y voy a pasar un mal rato, por ejemplo. Y luego, por supuesto, por el propio paciente. O sea, saber que va a estar en las manos correctas, que incluso ya en la valoración inicial va a saber que va a saberte pedir las pruebas adecuadas, va a saber adelantar un poco la evolución, que si te recomienda efectivamente un tratamiento conservador o porque cree que inicialmente tiene que ser ya un tratamiento quirúrgico, es porque tiene una experiencia que le ayuda a saber no solamente lo que haya podido estudiar, sino también una experiencia personal que le va a saber que es el tratamiento idóneo y el adecuado, pues es una tranquilidad también para el paciente. Y luego, pues ya no te digo la técnica a la hora de ejecutar la cirugía o la técnica quirúrgica, es decir, algo que nosotros es muy importante es lo que llamamos la curva de aprendizaje, es decir, hay cirugías o técnicas que precisan de haber hecho muchas cirugías previas similares y bueno, pues evidentemente también hay cirugías que se hacen con mucha menos frecuencia. Si te dedicas mucho más a ello, vas a haber tenido la posibilidad de haber, digamos, avanzado en esa curva de aprendizaje y a la hora de hacer la cirugía, pues lo dicho, vas a poder ejecutarla en mucho menos tiempo quirúrgico, vas a poder ejecutarla con mejores resultados y luego, sobre todo, en el caso de tener complicaciones que por suerte casi nunca suceden, pero a veces te las encuentras, vas a poder solucionarlas en ese momento y vas a poder dejar un resultado adecuado. ¿Hay algún tipo de tecnología que tengáis específicamente aquí en el hospital de la BOT que os ahorre de repente mucho tiempo en el trabajo o os facilite el trabajo en el día a día? Por supuesto. O sea, una de las cosas que agradecemos es el servicio de radiodiagnóstico que tenemos en el hospital. Bueno, en general muchas cosas, pero eso es una gran ventaja que comparado con otros hospitales notas la diferencia a la hora de
pedir una resonancia magnética o determinado TAC, que la calidad de imagen sea buena, en el que yo no solamente me tenga que fiar del informe del radiólogo, en el que yo pueda ver las imágenes, pueda valorar yo personalmente de forma más precisa y concreta las imágenes y poder ver también llegar a un diagnóstico mío propio, pues es una ventaja que no, por desgracia, no tenemos en todos los hospitales. Muchas veces pides una resonancia, un TAC, se lo hacen en otro centro, te lo traen y dices, me voy a leer el informe porque con esto no tengo nada que hacer. De eso insisto mucho y creo que es una de las grandes ventajas que tenemos en este hospital. El equipo de radiodiagnóstico es de alta gama, es de alta tecnología, se ve estupendamente, la verdad. Y luego, a día de hoy, por suerte, la demora que es mínima. O sea, pedí una resonancia magnética a una amiga antes de ayer, pues ayer la tenía hecha. Sí. Eso, sin interceder, ¿eh? Pero no solamente en diagnóstico, los quirófanos que tenemos, el poder tener torres de artroscopia de calidad con una imagen nítida, tener un ecógrafo bueno a disposición para poder hacer todos nuestros procedimientos de intervencionismo, infiltraciones ecoguiadas, alguna otra, incluso cirugías también ecoguiadas. Creo que es un plus también que agradecemos mucho en este hospital. Y luego también pues que es un hospital, ¿verdad?, que escucha bastante al profesional. Yo la experiencia que llevo hasta este momento pues es muy grata, porque si he necesitado algo pues para tratar mejor a mis pacientes, pues ha puesto esfuerzos en que se consiguiese, y eso al final pues se va construyendo pues un equipo muy, muy sofisticado, un equipo de primera línea con el cual pues dar una atención perfecta, según lo que necesito. Lo que decía Sergio, tenemos torres de artroscopia de última generación, tenemos un instrumental para realizar las cirugías también que está en perfectas condiciones, ecógrafos también con una resolución óptima que nos permite realizar diagnósticos y procedimientos ecoguiados con precisión, y sobre todo que estoy seguro también pues que si en el futuro hay más avances que los irá viendo, pues el hospital nos va a escuchar y se va a poner esta tecnología a disposición del profesional y del paciente. Luego pues también el equipo humano del hospital, incluso desde enfermería, medicina, todas las especialidades que tenemos, incluso el poder abarcar dentro de la traumatología todas las subespecialidades, nos permite también un trabajo multidisciplinar, como decía el compañero, de tener la confianza de esto me sobrepasa, se lo pasa el doctor Aedo, él me lo pasa a mí, se lo pasamos al doctor, otros compañeros, doctor Sicilia, doctor Dos Santos, saber que tenemos expertos enfocados en distintas áreas y saber que, desde luego, vamos a poder dar una solución al problema en el hospital sin depender de te manda no sé dónde, te manda no sé cuál, sino saber que vamos a tener incluso dentro de distintas especialidades, tener un cirujano de confianza, urología de confianza, nos ayuda mucho. La verdad es que agradezco mucho la tarea del día a día. Fíjate cómo hemos empezado hablando pues sobre la tecnología que tenemos aquí en el hospital y hemos acabado hablando sobre la calidad humana, y eso dice mucho, porque nadie nos ha dicho que hablemos de eso directamente, y ha salido al final, y es que es cierto que al final pues sin ser un hospital, no es un hospital muy grande, es la realidad, es un hospital más o menos pequeño, pero eso también le hace más familiar, lo hace más cercano, lo hace más confortable y más cálido, y esa forma de trabajar o esa cercanía que tenemos entre los profesionales pues al final hace que estés cómodo, y todo que estar cómodo pues lo transmite al paciente, estar pasando la consulta cómodo, estar pasando la consulta tranquilo y bien, en buenas condiciones, pues al final lo transmites en una asistencia de calidad. Y se nota al final saber que las demandas de los distintos pacientes pues al final van a ser atendidas, va a haber comunicación, van a llegar a donde tendrían que llegar y tal. Pues es algo que se nota, los pacientes lo notan, y creo que yo como paciente lo agradezco. Y ya para terminar, lo que os voy a pedir es una serie de recomendaciones para el día a día, cada uno en vuestra subespecialización, para no tener que llegar a la consulta. Es decir, que mandéis una serie de mensajes para ahorraros pacientes. Yo no sé si quieres empezar tú, Daniel, para, por ejemplo, el tema de la mano, la muñeca, los que nos pasamos todo el día frente al ordenador, con el ratón aquí en la mano, con el teclado, y luego las cosas del día a día, al final, que estamos utilizando la mano y la muñeca constantemente. Sí, efectivamente, pues hay que cuidar las manos. Hay que cuidar las manos, utilizar medidas ergonómicas en el trabajo, en el puesto de trabajo, en casa, hacer descansos, intentar no sobrecargar estas articulaciones. Y sobre todo pues estar pendiente un poquito de tu cuerpo. Hay veces que te da señales, que te está diciendo ya con avisos de dolor o que sea, por aquí no sigas, y a veces no escuchamos.
y seguimos adelante y llega la lesión. Luego en el tema deportivo, pues sobre todo pues tener un buen calentamiento antes de comenzar, una buena rutina de estiramientos y de movilidad, ahorra muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas posteriormente. Y luego pues en pacientes que están ya en edad de tener osteoporosis, es decir, una baja densidad mineral ósea, pues que acudan a su especialista de reumatología pues para hacer una valoración y que pongan tratamiento en caso necesario. Pues con esto se evitarían muchas fracturas de radio distal, por ejemplo, que son fracturas por fragilidad y osteoporóticas, pues con caídas muy banales en la calle y que podrían haber sido evitadas. Entonces, bueno, pues en definitiva tener unas buenas posturas, una buena ergonomía, calentar mucho y estirar mucho si haces deporte y poner tratamiento a la osteoporosis si estás en edad. ¿Y en tu caso, Sergio? Pues un poco como ha dicho el doctor Aedo, escuchar al cuerpo. A veces da señales en plan, el dolor, no vayas por ahí. A veces en pacientes jóvenes, bueno, todo lo que está en relación a traumatismos, tampoco le vamos a decir al paciente, no esquíes, no hagas deporte, no quédate en casa. Ese no es el plan. Hay veces que vamos a tener problemas porque hemos tenido un traumatismo y es cuestión de cosas que pasan de la vida, pero luego sí que es verdad que cosas que ya no dependen tanto, por ejemplo, pues lo dicho, deportes de alta intensidad, gente que a lo mejor pasa de una forma física en la que llevo meses o años sin hacer nada y de repente paso de 0 a 100, me meto mucha caña en el gimnasio, me meto a una práctica de alta intensidad, pues no, quizás es mejor hacerlo de forma progresiva, ir tonificando los tendones, tonificando los músculos, permitiendo que el cuerpo se adapte otra vez a lo que le vas a exigir para que no lleguemos a esas fases ya de inflamación aguda. Eso en los pacientes jóvenes. Y los pacientes mayores, pues bueno, intentar mantenerse. Es decir, sé que a veces da pereza ir a la piscina, nadar, da pereza ir al gimnasio, hacer gimnasia de mantenimiento, aunque sea, pero creo que es muy importante, ya no solamente por la salud mineral del hueso, para dificultar la osteoporosis y demás, pero tener en buen estado todo lo que son los tendones, los músculos, para evitar pues el desgaste precoz, la degeneración, y en el caso de que bueno, pues te toque tenerlo por predisposición un poco hereditaria de hacer un poquito más artrosis o algo un poquito precoz, pues bueno, pues al menos tener unas articulaciones móviles, que el dolor sea lo mínimo posible y poderle dar la mayor vida posible a tus articulaciones sin tener que a lo mejor pasar por quirófano a reparar alguna otra cosilla. Creo que eso es muy importante. Y luego con tonterías del día a día, posiciones a la hora de dormir, sé que cada uno tiene sus costumbres a la hora de dormir, pero si tenemos un dolor de hombro, pues intenta no dormir mucho abrazando la almohada, no metiendo el brazo por debajo de la almohada. Vamos a ayudar mucho a descongestionar el hombro, no apoyarte sobre ese hombro. Y luego, pues bueno, hay otras cuestiones laborales que son difíciles, porque cada trabajo es como es, cada ejercicio laboral es como es, y a veces pues algunos pues predisponen a ciertos problemas, sobre todo los hombros, como hemos hablado, y ahí bueno, pues es el trabajo y bueno, tendremos que lidiar con ello. Entiendo que predicáis con el ejemplo. ¿Habéis tenido que acudir al especialista en algún momento de vuestra vida? Bueno, ¿sabes eso de haz lo que diga y no hagas lo que yo haga? Pues a veces lo aplicaríamos. Yo como deportista pues a veces no caliento o a veces no estiro lo que debería, pero bueno, sí. Intento aplicar los consejos que doy. Yo igual, o sea, hemos pasado por compañeros y no será la última vez, muy probablemente. Yo mismo me luxé un hombro, o sea, son cosas que pasan, al final vamos a terminar pasando por ahí, pero bueno, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, a veces lo que dice el compañero, consejos vendo que para mí no tengo. Efectivamente. Oye, pues muchas gracias por los consejos, en este caso de los dos, para el tema de los hombros, para el tema de la muñeca, para todo tema, ¿no? En este caso de articulaciones y de escuchar al cuerpo, ¿no? De saber cuándo hay señales que tenemos que atender para ir a un especialista. Muchísimas gracias por atendernos. Sí. Espero volver a veros pronto y que no sea en consulta, claro. Eso es, seguro. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Salud para todos. Hospitales Católicos de Madrid. Andrés Moraleda.